Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, un afectuoso saludo a nombre de nuestro presidente, el doctor Homero Puello, quien en este momento está en Barranquilla, y la doctora Yasmín y yo lo estamos representando y orgullosas de pertenecer a nuestra sociedad y orgullosas de ser internistas. Agradecemos al doctor Iván Darío Escobar, presidente de Recolab, por invitarnos a compartir este espacio con ustedes. El tema que nos convoca son cuáles parámetros clínicos y bioquímicos se mejoran con la actividad física. Como lo mencionaban, la hoja de vida nuestra nos enorgullece ser docentes. Docente yo hace 38 años en la Universidad de Caldas, formando internistas en pregrado y posgrado, y investigadora clínica desde hace muchos años y actual gobernadora del American College of Physicians y una enamorada del deporte. Por eso estamos aquí. La doctora Yasmín es la actual presidente del capítulo de la mujer de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna y quiero que ella presente su hoja de vida. Gracias. Bueno, 32 años de docencia, 36 años en el ejercicio profesional. Y bueno, para mí es suficiente la presentación como docente. Vivo enamorada de la docencia. He formado 32 generaciones en pre y posgrado de medicina interna. Hago parte del comité de admisión y de entrevistas para estos posgrados. Y bueno, soy fellow de la ACP y lo que más me enorgullece es ser internista y ser miembro emérito de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Y sobre todo tener hoy acá como compañera a Dorinés, que es una mujer empoderada de imitar y de la cual en la ACMI nos enorgullecemos muchísimo porque ha crecido inmensamente académicamente y como persona. Gracias, Dorinés, por también compartir conmigo esta conferencia. Gracias, Yasmín. Continuamos entonces con el programa. Vamos a tener una hoja de ruta donde vemos la introducción y la epidemiología, actividad física y parámetros cardiovasculares, cardiometabólicos, actividad física y parámetros antoprométicos, entrenamiento de resistencia y enfermedad cardiovascular y no cardiovascular, y actividad física y mortalidad. Entonces, es importante hablar de los beneficios de la actividad física. La actividad física nos va a mejorar la salud cerebral y el bienestar en general, nos reduce los síntomas de depresión y ansiedad, promueve el desarrollo saludable en la infancia y en la adolescencia y sobre todo previene y controla las enfermedades. Todo esto lo iniciamos hablando porque definitivamente la inactividad nos da de un 20 a un 30% superior a las que son suficientemente activas. Por lo tanto, vean todos estos beneficios. Estos beneficios de la actividad física, fue tomado, actividad física y ejercicio en salud y enfermedad, es una doctora que yo sigo y admiro mucho, la doctora Sandra Maecha Maxudo. Ella es la coordinadora para todo lo que es actividad física en Sudamérica y tiene muchos libros, reside en Chile en este momento y precisamente en varios ensayos ha determinado cómo la actividad física reduce un 73% de demencia vascular, seguido de un 61% de cáncer de riñón, cáncer de colon, ¿verdad? Vemos cómo la mortalidad total en un 30%, pero vemos, miren esta importancia de acá de reducir antidiabetógenos y antihipertensivos e hipolipomiantes con la actividad física. Y miren cómo la mortalidad total en un 30% se reduce. Lo mismo acá, depresión y ansiedad. Entonces son muchos parámetros importantes que benefician la actividad física. Aquí viendo las consecuencias de la inactividad.
Entonces vemos el riesgo de mortalidad en enfermedades no transmisibles en adultos es del 31% y vemos como la carga para los sistemas de salud es del 80%. En enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes no cumple con los niveles recomendados de actividad física y a pesar de eso mejora, la inactividad física aumenta las enfermedades cardiovasculares y la carga del sistema de salud y la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Y fíjense algo particular, las mujeres son unos 5 puntos porcentuales menos activas que los hombres. Es probable que también haya de pronto un sesgo porque estamos subrepresentadas en todos los metaanálisis, en todos los ensayos. Comentábamos ahora con Dorinés, un 30%. Dorita, habías dicho de lo poco que estamos representadas solamente con ese porcentaje en todos los estudios de investigación. Y entonces es necesario tener en cuenta que tenemos las mujeres que empoderarnos y empezar a promover más la actividad física. Miren cómo en las Américas tenemos la prevalencia de actividad física en regiones, por regiones y global por sexo. Hasta el 2022 fue un metaanálisis y donde vemos cómo las mujeres, que es la barra amarilla, tienen menos actividad, ¿verdad? Y bueno, cuando es ambos es el verde. Entonces, si nos comparamos con otros países, bueno, nos va ganando el sudeste de Asia y la parte mediterránea, donde uno pensaría que en Europa hay más actividad física que en las Américas. Pero como nos compete a nosotros en este congreso, miren que las mujeres por regiones y global por sexo en el 2022 tenemos la bandera de la inactividad. Lo mismo por regiones y edad. Y vemos cómo a nivel de los 60 años la mujer empieza a ser más inactiva y empieza a dejar de ejercitarse y eso va a redundar lógicamente en aumento de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Y vemos la edad en comparación. Estos 8 compromisos esenciales, de la cual la doctora Angélica también los mencionó, pero que acá nosotros los reunimos en 8 esenciales, donde aumentar la actividad física, yo creo que desde este congreso, que ya es el segundo, tenemos que empezar a promocionar la actividad física desde nuestras escuelas primarias, secundarias, de nuestras universidades, especialmente las del área de la salud y todos los afines, porque no podemos empezar a aumentar la actividad física solo en la vejez. Tenemos que coger a los niños y aumentarlos en esta actividad física, involucrarlos, ejercitarlos con estos estilos de vida saludable. Hay que controlar la glicemia, conseguir un mejor peso, conseguir mejor nivel de lípidos, controlar la presión arterial, abandonar el tabaco y el alcoholismo y dormir bien y alimentarnos mejor con la dieta mediterránea, como lo mencionaba la doctora Angélica, respecto al dormir y esta dieta. Pero el aporte importante es la actividad física, tenemos que promoverla desde nosotros mismos. La estrategia de alfabetismo en salud de la mujer en Colombia. Tenemos que alfabetizar porque muchas veces nosotros los médicos promulgamos el estilo de vida saludable, pero no lo llevamos. Vamos a hacer afortunados a los infantes, a los adolescentes, a nuestros estudiantes de medicina y de carreras afines en la salud para promover esta cultura. Este método 10 de la Fundación de Cardiología y apoyado también por la Asociación Colombiana de Cardiología, propone corazones responsables, propone que haya una cultura de movimiento, pero para esto tenemos que tener organizaciones, encuentros
Y yo pienso que es hora de empezar a hacer congresos con pacientes, congresos de los diferentes lugares donde nosotros podamos ser mentores y hacer una cultura de aprender a comer desde el colegio, hacer respetar los espacios libres de humo, la cultura del cuidado de la mujer y sobre todo la cultura del pensamiento positivo, la cultura de la conciencia plena de que si tenemos enfermedades y si necesitamos o no este estilo de vida saludable, la cultura del cuidado en vacaciones, que sean de verdad vacaciones, la cultura de los números del corazón, no solo para la presión, la frecuencia cardíaca, sino también en nuestros pacientes de la tercera edad, donde hay que decirles, tu edad no debe ser un impedimento para que te muevas y para que con tu actividad física mejores tu estilo de vida y tu enfermedad cardiovascular. Y miren esto importante, la cultura de organizaciones saludables. Ya tenemos que empezar a hacer clubes de organizaciones saludables, no solo en todos los programas de riesgo cardiovascular, sino desde todas las fundaciones y todos los sitios donde seamos líderes en esto para utilizar este método 10 del cuidado del estilo de vida. Porque no solo es promulgar el estilo de vida. A veces nosotros se lo decimos a los pacientes, pero ellos no son suficientes en su condición de vida para poderlo tener. Pacientes que no pueden tener una dieta saludable porque lo que pueden comprar es X alimentos. Pacientes que no tienen para el transporte. Pacientes que viven ensimismados en el dolor. Entonces, he allí la importancia de hacer organizaciones para hacer más saludable este pensamiento positivo y el verdadero cuidado de la conciencia plena, que con poco o con mucho, aunque no podamos llevar todos los estilos de vida saludable, ejercitar algunos de ellos en su mayoría. Bueno, aquí ya hemos tenido una excelente introducción de la doctora Yasmín y vamos a mirar cómo la actividad física impacta algunos parámetros vasculares. Es importante que tengamos en cuenta que la actividad física de resistencia, la actividad física permanente y continua, tiene un impacto fundamental a nivel del endotelio. ¿Por qué? Porque la actividad física permanente libera óxido nítrico, que es la sustancia vasodilatadora endógena más potente que tenemos. ¿Eso a qué nos lleva? A tener vasodilatación arterial, a tener mayor conductancia vascular y a proteger el endotelio vascular. La actividad física de resistencia se ha demostrado que mejora las cifras de presión arterial tanto en personas sanas como en personas prehipertensas, como en personas hipertensas. Como ustedes pueden ver en este estudio, adultos menores de 40 años, cuando hacen actividad física de resistencia, logran reducir en 1 milímetro de mercurio sus cifras de presión arterial diastólica. Pero si tenemos adultas mayores de 40 años, podemos lograr reducir la presión arterial sistólica en 4 milímetros y diastólica en 2. Prehipertensos se baja la presión arterial sistólica y diastólica en 3 milímetros de mercurio, e hipertensos se baja en 6 milímetros de mercurio la sistólica y en 5 la diastólica. Es importantísimo este dato porque la actividad física puede ser igual o superior cuando usamos medicamentos antihipertensivos, o sea que es un efecto comparable en pacientes hipertensos. La siguiente. Es importante que tengamos en cuenta cómo el efecto del entrenamiento dinámico de resistencia puede lograr generar desenlaces primarios y secundarios. Y este es un estudio muy interesante hecho a 10 semanas en donde nos demuestran cómo la actividad física de entrenamiento dinámico logra reducir la presión arterial sistólica en 8 milímetros de mercurio, pero también tiene un impacto importante como desenlace secundario, mejorando función microvascular. Y cómo los pacientes que tienen
actividad física isométrica, logran reducir en 5 milímetros la presión sistólica con un impacto también en microcirculación versus el control, pero el impacto es mayor cuando estamos hablando de terapia combinada, en donde la terapia combinada de agarre isométrico y de entrenamiento dinámico puede lograr reducir la presión sistólica en 11 milímetros de mercurio y además mejora función microvascular. Es entonces importante que tengamos en cuenta que la función endotelial, la disminución de la presión arterial y la mejoría de la función microvascular en hombres hipertensos se logra cuando hacemos terapia combinada de ejercicio isométrico y con ejercicios de resistencia. Aquí vamos a ver un tema bien importante y es los efectos con el entrenamiento dinámico de resistencia. Podemos ver cómo el entrenamiento dinámico de resistencia puede lograr, cuando es combinado de resistencia, reducir las cifras de presión arterial sistólica. O sea que si yo hago ejercicio aeróbico, hago ejercicio de resistencia, puedo impactar esa cifra de presión arterial sistólica. Y en la próxima diapositiva vamos a ver cómo también en la postintervención los sujetos que hacen entrenamiento dinámico de resistencia también logran reducir la presión arterial diastólica, sobre todo cuando hay entrenamiento combinado de resistencia. O sea que yo puedo bajar presión arterial sistólica, presión arterial diastólica cuando hago ejercicio combinado de resistencia. En la próxima diapositiva vamos a ver la importancia de la actividad física comparada con los fármacos y podemos ver cómo la medicación antihipertensiva genera una sinergia terapéutica con la actividad física. Es decir, si yo tomo medicamentos para controlar la presión arterial, pero a la vez estoy haciendo ejercicio físico, estoy potenciando el efecto antihipertensivo de esos medicamentos. Y por lo tanto, las personas que hacen actividad física y que toman terapia farmacológica mejoran el control de sus cifras de presión arterial. La siguiente. En esta podemos ver cómo no solamente la presión arterial la tenemos que controlar cuando nos angustiamos y en esa fase inicial en donde estamos tomando la terapia antihipertensiva, sino que los estudios clínicos nos han demostrado que cuando hacemos actividad física a mediano y largo plazo, logramos reducir las cifras de presión arterial tanto en reposo como la frecuencia cardíaca y logramos impactar el riesgo cardiovascular. La diferencia es importantísima en reducción tanto de cifras de presión arterial sistólica como diastólica. Son numerosos los estudios que se han mostrado con unas P significativas que nos están demostrando el impacto real de la actividad física en reducción de la presión arterial. La siguiente. La actividad física, entonces, como conclusión, a mediano y largo plazo, consigue reducción de cifras tensionales, tanto sistólicas como diastólicas. Y aquí vamos a entrar a lo que es actividad física y parámetros antropométricos. Bien, Dora Inés, gracias. Vamos a iniciar con actividad física y diabetes, donde vamos a ver que el entrenamiento de fuerza puede mejorar la sensibilidad de la insulina, puede aumentar la translocación de glutatión 4 en el músculo esquelético y elevar el gasto energético durante y después del ejercicio. Por lo tanto, redunda en disminuir el 17% de incidencia de diabetes y el 0,34% de la hemoglobina glicosilada en pacientes mayores con diabetes tipo 2. Aquí mirando donde hay 21 ensayos y todo un metaanálisis importante, donde la actividad física y la diabetes, miramos cómo el ejercicio de resistencia consiguió un gran efecto en pacientes con diabetes de reciente diagnóstico, menos de 6 meses y unos cuantos versus otros mayores de 6 meses, y se observó un efecto en la hemoglobina glicosilada mejor en los pacientes que tenían mayor de 7.5 en la hemoglobina
glicosilada que en 7.5 y se observó sí menor efecto en aquellos con índice de masa corporal particularmente alto al inicio de los estudios. Entonces aquí vemos cómo la hemoglobina glicosilada realmente en casi todos los estudios se redujo en este ensayo. Los efectos del entrenamiento de resistencia en biomarcadores. Y es así como vemos cómo a mediano y largo plazo la actividad física exhibe una reducción de la insulina basal y de la insulinoresistencia. Y miremos que fueron 20 estudios acá, 33 con la glicemia, 9 con la insulinoresistencia, pero miramos cómo de insulina basal con esta P fue significativa y con la insulinoresistencia también. Yéndonos a la actividad física y la prediabetes, es bien importante mirar los parámetros de glicemia, de hemoglobina glicosilada, de insulina y de insulinoresistencia. Y vemos cómo combinando aeróbicos con control, resistencia con control, aeróbico y resistencia, o sea, individuales y combinados, mejoraban realmente, son comparaciones de intervenciones del ejercicio control glicémico con la resistencia a la insulina en la prediabetes. Y se concluyó que solo el ejercicio aeróbico y de resistencia pueden reducir la hemoglobina glicosilada en la prediabetes. El grupo que realiza ambas actividades tiene mayor efecto en insulina y glicemia. Y el grupo que realiza ejercicio aeróbico es el que mayor genera en hemoglobina glicosilada e insulinoresistencia. Entonces, fíjense que el aeróbico es el único que está ganando en ese sentido frente a la hemoglobina glicosilada y a la insulina resistencia, pero de resto el ejercicio combinado es el que nos está dando muchos resultados. Aquí vemos actividad física y diabetes. Esto es un último artículo del Diabetes Care 2024, donde realmente vemos acá la curva J en prediabetes, en diabetes controlada, no controlada y severamente controlada. Y el objetivo era ver la dosis o tipo de actividad física óptima para ver qué hemoglobina glicosilada tenían en diferentes tópicos. Y fueron 126 estudios con 6.000 algo pacientes, 6.700 pacientes, con una curva J, dosis respuesta, donde optimizar la hemoglobina glicosilada debe acumularse si nosotros caminamos 1.100 metros, 30 minutos diarios de caminata rápida. Entonces, fíjense, solo caminando rápidamente 36 minutos al día o simple 1.100 minutos semana es correspondiente a estas 36 minutos y correspondiente a cómo baja en prediabetes, en diabetes controlada, en diabetes no controlada y donde más baja en la diabetes con fármacos que está muy bien controlada. Ahí miramos todo la disminución de la hemoglobina glicosilada en prediabetes de 0,3 a 0,2, 0,4 y miren acá de 1 a 0,6% fue donde mejor se comportó. Entrenamiento de resistencia y lípidos. Entonces miramos cómo la actividad física tiene un efecto favorable sobre colesterol, sobre triglicéridos y vemos cómo sube el HDL y cómo disminuye colesterol en 8 miligramos por decilitro y triglicéridos de 7 a 13. La evidencia sobre el colesterol de lipoproteínas de baja densidad es menos consistente, eso es cierto, pero de todas formas, este metaanálisis encontró una disminución significativa de menos 10 miligramos por decilitros en las LDL. Luego también hay impacto sobre los lípidos. En menor grado, pero lo hay. Vemos cómo el efecto de entrenamiento de resistencia en biomarcadores, donde miramos colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos,
Las P son poco realmente significativas, sin significancia estadística, disminuyen en algo, pero los mayores estudios fue en triglicéridos 37, HDL 39 y LDL 31, pero realmente bajaron de 7 a 8 milímetros, máximo 10 milímetros por decilitro del LDL, pero sí aumentó la HDL, pero la P no fue estadísticamente significativa. Aquí la actividad física y la proteína C. Sabemos todos los procesos inflamatorios. Ya Dorinés había hablado de la disfunción endotelial y todo lo que genera la inflamación en la vasculatura. Y tenemos diferencias estandarizadas de medias en los niveles de proteína C, promovidas por un entrenamiento de fuerza. Entonces, miren esa cantidad de metaanálisis que favorece el entrenamiento de fuerza y que favorece los niveles de proteína C reactiva con una diferencia promedio en un índice de 95%. La actividad física y la adiponectina también tiene diferencias estandarizadas en estos niveles, promovidas por el entrenamiento de fuerza y control, y vemos cómo el entrenamiento de fuerza en estos 10 metaanálisis tuvo diferencias también de un 95%, aunque fueron menos estudios para adiponectina, sigue siendo importante la actividad física. Entramos a un tema fundamental, es el entrenamiento de resistencia y enfermedad cardiovascular y no cardiovascular. En este contexto, la actividad física tiene una relación muy importante con un tema que es pandemia hoy, se llama la obesidad. En personas obesas, perder peso a través de ejercicio mejora la inflamación. Cuando nosotros los médicos internistas vemos un paciente obeso, es equivalente a inflamación. Si el paciente obeso envejece, es equivalente a inflamación. Si la mujer es obesa, menopáusica, es equivalente a inflamación. O sea que la inflamación es un proceso que está incrementando riesgo cardiovascular. Y el énfasis que queremos hacerle hoy es que la actividad física reduce la inflamación. Hay pérdida similar de peso, mayor reducción de masa grasa, mayor reducción de quimérica sérica, mayor reducción de proteína C reactiva, mayor reducción de insulinoresistencia medido por JOMA. ¿Qué quiere decir? Que cuando un obeso no solamente hace dieta, sino que se acompaña con actividad física, está reduciendo parámetros inflamatorios. Está reduciendo la inflamación y al reducir la inflamación, reduce el riesgo cardiovascular. Aquí podemos ver cómo el entrenamiento de resistencia, el ejercicio aeróbico y combinado también cumple parámetros importantes en el contexto clínico. El hacer ejercicio, este es un estudio de más de 11,000 adultos sanos, entre 18 y 89 años, seguido con un promedio de 6 años, en donde se demuestra que realizar entrenamiento de resistencia redujo la progresión de obesidad. 30% definido por reducción de índice de masa corporal, 41% reducción de circunferencia de la cintura y 31% porcentaje de grasa corporal. Entonces, mire que no es la cirugía bariátrica, no es la lipoescultura la que nos baja la grasa. Lo que realmente nos baja la grasa visceral, que es el adipocito, que es aterogénico y que incrementa el riesgo cardiovascular, es la actividad física. La siguiente. Como también el entrenamiento de resistencia aeróbico y combinado tiene una importancia en mejorar riesgo cardiovascular independiente de los parámetros que tenga. Por ejemplo, al reducir índice de masa corporal, independiente de si sea hombre o mujer, la edad que tenga, si son fumadores, si toman alcohol, si tienen algunas otras comorbilidades, si hacen o no ejercicio, se ha demostrado que el ejercicio de resistencia tiene a favor parámetros de reducción de riesgo cardiovascular. La siguiente. ¿Y cómo podemos ver
la siguiente diapositiva, en tema de reducción de perímetro de cintura. Si nosotros logramos reducir la circunferencia de la cintura a través de la actividad física, independiente de la edad, independiente de las comorbilidades que tengan nuestros pacientes, vamos a reducir riesgo cardiovascular. La próxima diapositiva, grasa corporal. Este es un tema importantísimo. Hoy hay medidas donde podemos determinar cuál es la masa magra, cuál es la masa grasa, cuál es el índice de masa corporal de nuestros pacientes. Y lo que más nos preocupa en riesgo cardiovascular es el tema de grasa corporal. Y se ha demostrado que el ejercicio de resistencia, independiente de la edad, de si fuman, de si consumen licor, del seguimiento que se haga, el ejercicio de resistencia puede lograr reducir e impacta en forma importante el porcentaje de grasa corporal. Hoy la actividad física y la composición corporal es fundamental. Se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza tiene un efecto positivo en composición corporal. Aumenta la masa corporal magra y reduce la masa grasa. Se ha visto como hay un incremento del 0.8 kilogramos en masa magra, reducción de 1.6% en el porcentaje de grasa corporal y reducción total de 1 kilogramo en masa grasa. Entonces, miren la importancia de que hagamos ejercicio de resistencia. Y por último, vamos a hablar de un tema que es actividad física y la relación que tiene la actividad física con reducción de mortalidad cardiovascular. Doctora Yasmín. Aquí tenemos una revisión bastante importante, este artículo publicado en Circulation en el 2024, donde nos habla realmente de ejercicio de resistencia y enfermedad cardiovascular y no cardiovascular. Y observamos, miren, cómo a nivel de rigidez arterial pues es variable, pero miren cómo fibrinólisis y coagulación, función endotelial, suben con los entrenamientos de resistencia de alto volumen e intensidad, mejorando la fibrinólisis y la actividad plaquetaria. Por lo tanto, los pacientes con enfermedad arterial coronaria muestran respuesta fibrinolítica. Y vemos cómo la función arterial tiene un incremento de 2 a 3% de la dilatación mediana por flujo. Vemos cómo mejora la calidad de vida con un efecto positivo en la salud mental, vitalidad, dolor corporal y salud en general, y cómo mejora la higiene del sueño, donde la persona puede tener mejor calidad de sueño. Igual vemos acá cómo disminuye la inflamación con estos entrenamientos de resistencia, reduciendo la proteína C reactiva, como la rigidez arterial pues es variable con ejercicio de resistencia de baja a moderada intensidad. Sin embargo, la velocidad de la onda de pulso central y periférica se reduce y vemos cómo la actitud cardiorrespiratoria puede mejorar o puede no mejorar. La mejoría es pequeña o moderada en actividad física fitness en personas con o sin enfermedad coronaria. Seguimos con el entrenamiento de resistencia y riesgos tradicionales y miramos todo lo que miren en glicemia, cómo baja, 3 cruces de glicemia, 3 cruces de masa magra, 3 cruces de masa adiposa, donde vemos cómo los ejercicios combinados nos mejoran. El aeróbico es más beneficioso para perder masa adiposa que el de resistencia y la combinación es superior. Acá está. Frente al aeróbico, vemos cómo la masa magra es más beneficioso para ganar masa con el aeróbico, pero la combinación también es superior. Y así sucesivamente miramos en los niveles de glicemia y todos generan un efecto favorable similar en presión sistólica y diastólica de 1.8 con resistencia, 3.5 con aeróbico solo, y la combinada mejoró, más bien fue la sistólica. Entonces vemos cómo estos ejercicios de resistencia y factores de riesgo tradicionales también son influenciados y favorablemente mejorados con este tipo de actividad física. Bueno, vamos a
hablar del impacto de la inactividad física y la mortalidad. Y es cuando vemos que la inactividad causó el 9%, imagínense, de las muertes prematuras en el 2008. Más de 5.3 millones de los 57 millones de muertes globales. Es grandísimo. Reduce la inactividad en un 10% y esto evitaría 533,000 muertes anuales. Un 25% evitaría 1.3 millones de muertes, solo con actividad física. Y eliminar la inactividad aumenta la expectativa de vida mundial en 0.68. Miren, aquí vemos esta gráfica de la duración de la actividad física diaria y reducción de la mortalidad, donde es diferente si hacemos una caminata a si hacemos una actividad vigorosa, donde la actividad vigorosa, la duración diaria de esa actividad, pues va a reducir la mortalidad de cualquier causa. Vemos, VILPA es la actividad vigorosa, mortalidad, riesgo cardiovascular y cáncer. Tan solo 2 o 3 sesiones cortas de aproximadamente 3 a 4 minutos de ejercicio vigoroso por día se asocia a una reducción significativa y a un menor riesgo de mortalidad por todas las causas, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Entonces, miremos cómo este estilo de vida con actividad vigorosa intermitente puede mejorar indudablemente todo lo que es enfermedad cardiovascular y cáncer. Aquí miramos cómo la asociación de actividad física y la mortalidad y vemos cómo el ejercicio, los entrenamientos musculares se asocian inversamente y proporcionalmente a la mortalidad por cualquier causa y vemos cómo el aeróbico mejora tremendamente, el muscular y cuando se combina aeróbico muscular, mucho más. Los beneficios para la salud de dar más pasos. A veces nuestras personas de la tercera edad o personas jóvenes que tienen discapacidad piensan que moverse poco no les va a servir y sí les va a servir. 500 pasos, un incremento de 500 pasos disminuye el 7% de enfermedad cardiovascular. Y un incremento de 1,000 pasos disminuye el 15% de mortalidad por cualquier causa. Estos fueron 17 estudios que se hicieron con 226,000 pacientes en 7 años, donde hubo una mortalidad por todas las causas de 7,500 pacientes y una mortalidad cardiovascular de 1,800, con la conclusión de bajar el 15% de mortalidad por todas las causas y el 7% por enfermedad cardiovascular. Aquí vemos la asociación entre pasos, días y riesgo de mortalidad por cualquier causa. Y es que es importante, porque es que el paciente que camina 35 minutos diarios va a tener mucho impacto en los biomarcadores y en la calidad de vida. Pero si aumenta a una actividad vigorosa y hace de 200 hasta 360, se dice en algunos libros publicados, minutos de trabajo, pues va a asociar la resistencia con este tipo de actividad vigorosa y va a tener mejor índice de todos estos biomarcadores, mejor calidad de vida e incluso puede reducir el peso. Los mensajes para llevar a casa, pues serían: la actividad física es una medida útil y favorable para diferentes patologías que es subutilizada. La segunda, pongamos la segunda, tiene efecto favorable en cifras tensionales sistólicas y diastólicas. Tercera. Tiene efecto favorable en pérdida de peso corporal, mantenimiento de peso corporal y medidas antropométricas. La cuarta recomendación tiene efecto favorable en glicemia, perfil de insulinoresistencia y control de lípidos. Tiene efecto favorable en mortalidad, por tanto, la actividad física prolonga la vida. Debemos dejar
a un lado el pensamiento de solo decirle en nuestros consultorios a los pacientes y empezar a ser parte de fundaciones y de clubes de mejorar el pensamiento, de la conciencia plena de la enfermedad, del pensamiento positivo y de involucrarnos en esas actividades físicas desde los colegios hasta las universidades y hasta los programas de riesgo cardiovascular de todos nuestros pacientes. Aquí queremos hoy darle un homenaje, hacer una semblanza a nuestros maestros, el profesor Eli Hernández y el doctor Virgil Carballo Zárate, ambos expresidentes ACMI. Son dos expresidentes ACMI que ya están en el cielo, estamos celebrando su tercer nacimiento, pero han dejado un legado muy grande en el contexto académico y en nuestra medicina interna. La actividad física te prolonga la vida. Esta es una hermosa foto de Manizales, Eje Cafetero, y esta es una hermosa foto de Cartagena. Estamos desde Cartagena y Manizales aquí motivándoles y diciéndoles sí por el ejercicio, sí por la actividad física y sí por lograr controlar factores de riesgo cardiovascular a través del ejercicio. Felicitaciones a Redcolat y muchas gracias, doctor Iván, por invitar a la ACMI a acompañarlos en este proceso académico. Gracias muchas por gracias. su atención.